Divino y humano. Una obra de León Tolstoy, edición traducida y dividida para notas filosóficas. Capítulo 1. Esto ocurrió en los años 70 en Rusia, en pleno apogeo de la lucha de los revolucionarios contra el gobierno. El gobernador general de la región del sur, un fornido alemán de bigotes caídos, mirada fría y rostro inexpresivo, vestido con un gabán militar y con una cruz blanca al cuello, estaba sentado al anochecer en su despacho ante una mesa alumbrada por 4 velas con pantallas verdes, revisando y firmando los documentos que le había dejado el jefe de secretaría. General adjunto fulano de tal, trazaba con un largo y elegante rasgo y lo apartaba. Entre los papeles se encontraba también la sentencia de muerte, mediante ahorcamiento, del estudiante de la Universidad de Novorossiysk, Anatoly Svetlogub, por participar en un complot cuyo objetivo era derrocar al gobierno existente. El general, frunciendo el ceño aún más, firmó también esta. Con sus dedos blancos, arrugados por la edad y el jabón pero bien cuidados, igualó con esmero los bordes de las hojas y la dejó a un lado. El siguiente documento se refería a la asignación de fondos para el transporte de provisiones. El general leía con atención este documento pensando si las cifras estaban calculadas correctamente o no, cuando de pronto recordó su conversación con su ayudante acerca del caso Svetlogub. El general opinaba que la dinamita encontrada a Svetlogub no probaba por sí sola sus intenciones criminales, pero su ayudante insistía en que, aparte de la dinamita, había muchas pruebas de que Svetlogub era el cabecilla de la banda. Y al recordar esto, el general quedó pensativo y bajo su casaca guateada en el pecho y de solapas rígidas como cartón, el corazón comenzó a latirle de forma irregular y empezó a respirar con tanta dificultad que la gran cruz blanca, motivo de su orgullo y alegría, se agitó sobre su pecho. Todavía podía llamar de vuelta al secretario y, si no revocar la sentencia, al menos aplazarla. ¿A hacerlo volver? ¿No hacerlo? El corazón le latió aún más descompasado, tocó el timbre. Con paso rápido y silencioso entró el ordenanza. ¿Iván Matveyevich se ha marchado? No, Su Excelencia, está en la Cancillería. El corazón del general tan pronto se detenía como daba violentos sacudones. Recordó la advertencia del médico que le había auscultado el corazón días atrás. Lo principal, le había dicho el médico, en cuanto sienta usted el corazón, deje el trabajo y distráigase. Lo peor de todo son las agitaciones. No se permita llegar a ese estado bajo ninguna circunstancia. ¿Ordena llamarlo? No, no hace falta, dijo el general. Sí, se dijo a sí mismo. La indecisión es lo que más inquieta. Firmado está, y se acabó. Einhedermacht sich sein Bett und muss drauf schlafen. Se repitió a sí mismo su refrán favorito. Y además, esto no me incumbe. Soy ejecutor de la voluntad suprema y debo estar por encima de tales consideraciones, añadió, frunciendo el ceño para despertar en sí una crueldad que no tenía en el corazón, y en ese instante recordó su último encuentro con el soberano, cómo éste, poniendo semblante severo y clavando en él su mirada glaciar, le dijo: «Confío en ti. Así como te entregaste sin reservas en la guerra, con la misma determinación actuarás en la lucha contra los rojos. No dejarás que te engañen ni que te intimiden. Adiós». Y el soberano, abrazándolo, le ofreció su hombro para el beso. El general recordó esto y cómo respondió al soberano: «Mi único deseo es entregar mi vida al servicio de vuestra majestad y de la patria». Al evocar el sentimiento de sumisa emoción que había experimentado al saberse tan abnegadamente leal a su soberano, ahuyentó de sí el pensamiento que por un instante lo había perturbado,
firmó los papeles restantes y volvió a tocar el timbre. ¿Está servido el té?, preguntó. Viene ahora mismo, Su Excelencia. Bien, puedes retirarte. El general respiró hondo y, frotándose con la mano el sitio donde tenía el corazón, salió con paso pesado al gran salón vacío y, atravesando el parquet recién pulido, se dirigió al salón contiguo, de donde provenían voces. La esposa del general tenía invitados, el gobernador con su esposa, una anciana princesa, gran patriota, y un oficial de la guardia, prometido de la última hija soltera del general. La esposa del general, una mujer seca, de rostro frío y labios finos, sentada junto a una mesita baja en la que estaba el servicio de té, con una tetera de plata sobre un infiernillo, contaba con tono falsamente afligido a una dama gorda que pretendía aparentar juventud, la esposa del gobernador, su inquietud por la salud de su esposo. Cada día llegan informes nuevos que descubren complots y toda clase de cosas horribles, y todo eso recae sobre Basilio. Él tiene que resolverlo todo. ¡Ay, ni me lo diga!, exclamó la princesa. Je deviens féroce quand je pense à cette maudite Jones. Sí, es espantoso. Puede creer que trabaja 12 horas diarias y con su corazón débil me da un miedo terrible. No terminó la frase al ver entrar a su esposo. De veras, tienen que escucharlo. Barbini es un tenor maravilloso, dijo ella, sonriendo amablemente a la esposa del gobernador y refiriéndose a un cantante recién llegado, con tanta naturalidad como si de eso hubieran estado hablando. La hija del general, una muchacha agraciada y rellena, estaba sentada con su prometido en un rincón apartado del salón, detrás de unos biombos chinos. Se levantó y junto con su prometido se acercó a su padre. «Vaya, si hoy ni nos hemos visto», dijo el general, besando a su hija y estrechando la mano de su prometido. Tras saludar a los invitados, el general se sentó junto a la mesita y se puso a conversar con el gobernador acerca de las últimas noticias. No, nada de hablar de asuntos de trabajo, está prohibido, interrumpió la esposa del general, cortando al gobernador. Y miren, por cierto, ahí viene Kopiev, seguro nos contará algo divertido. Buenas noches, Kopiev. Y Kopiev, conocido por su buen humor e ingenio, efectivamente contó el último chiste que hizo reír a todos. Capítulo 2. Anatoly Svetlogub, estudiante de la Universidad de Novorossiysk, había sido detenido en su dormitorio una noche de otoño. En el registro le encontraron libros prohibidos y, lo más grave, dinamita. Lo interrogaron durante 2 días, exigiéndole nombres de sus compañeros y jefes. No dijo nada. Lo trasladaron entonces a la prisión central de la ciudad, donde aguardó el juicio. Era un joven de 22 años, de rostro pálido y delicado, con ojos ardientes. En la soledad de la celda recordaba a su madre, viuda pobre de una pequeña ciudad de provincias, y a su hermana menor, que lo había despedido con lágrimas cuando partió a estudiar. Por ellos también pensaba, tengo que resistir. Si cedo, si traiciono, ¿qué habré hecho de sus sacrificios? En el juicio, el fiscal lo acusó de encabezar un complot destinado a asesinar a funcionarios y a destruir edificios públicos. Svetlogub se limitó a decir: «No niego que buscábamos transformar el orden existente, pero ustedes saben que el orden que defienden está basado en la violencia y en la mentira. Si soy culpable de algo, es de amar demasiado la verdad y la libertad». El presidente del tribunal lo interrumpió y los jueces lo declararon culpable. La sentencia, preparada de antemano, fue la muerte por ahorcamiento. Cuando le comunicaron el fallo, Svetlogub no se alteró. Solo pidió papel y pluma para escribir una carta a su madre. «Madre», escribió,
No llores por mí, moriré pronto, pero no temo. El alma es eterna, y sé que lo divino en nosotros no puede ser destruido por ninguna soga. Te agradezco la vida y el amor que me diste. Sé fuerte y perdona a mis jueces, pues no saben lo que hacen. Tu hijo, Anatoly. Al día siguiente, antes del amanecer, lo condujeron al patíbulo. El capellán le ofreció la cruz para besar. Svetlogup la rechazó. Cristo enseñó a no matar ni a juzgar. Ellos violan su enseñanza. No necesito sus bendiciones. El verdugo le cubrió la cabeza con la capucha. El joven pronunció en voz clara: «Viva la verdad, viva la libertad». Y la trampa se abrió bajo sus pies. Los soldados que presenciaban la ejecución permanecieron inmóviles, aunque muchos bajaron la vista. El general firmante de la sentencia, mientras tanto, en ese mismo instante desayunaba en su palacio, bebiendo té con leche y comentando con su esposa las novedades de la ópera. Capítulo 3. Los jueces que habían condenado a Svetlogup se reunieron esa misma tarde en casa de uno de ellos para jugar a las cartas. Era un salón elegante, con lámparas de cristal, tapices franceses y un piano en la esquina. Sobre la mesa había vino, licores y dulces. El presidente del tribunal, un hombre calvo de bigotes grises, repartía las cartas con mano segura, mientras relataba una anécdota graciosa de su juventud en San Petersburgo. Los demás reían. Ninguno mencionaba la ejecución de la mañana. Solo uno de los jueces, el más joven, permanecía serio. Tenía 30 años y un rostro fino, casi juvenil. Cuando los demás reían, él bajaba los ojos. Finalmente, en un momento de silencio, dijo: «Hoy murió un hombre joven, murió con valor, y nosotros lo enviamos a la muerte». Los otros lo miraron con desagrado. «¿Qué quieres decir?», dijo el presidente. «Hicimos nuestro deber, somos guardianes de la ley. ¿O acaso prefieres que reine la anarquía?». El joven suspiró. «No lo sé, solo sé que me pesa en el corazón». Uno de los jueces, un hombre gordo con cuello rojo, se encogió de hombros. «Bah, qué pesa. Era un criminal. Con dinamita quería volarnos a todos. Es mejor que haya muerto un joven a que mueran 100 ancianos y niños en una explosión». El presidente asintió. «Y además no somos responsables. La ley lo condenó. Nosotros solo aplicamos la ley». El juez joven calló, pero en su interior resonaban las palabras del condenado. El orden que defienden está basado en la violencia y en la mentira. No podía quitárselas de la mente. Esa noche, cuando se acostó en su cama mullida, no pudo dormir. Veía en sueños el rostro pálido de Svetlogup y oía su voz clara gritar desde el patíbulo: «¡Viva la verdad! ¡Viva la libertad!». Su esposa, notando que se agitaba, le preguntó qué le ocurría. Él respondió: «Nada, nada, no puedo dormir». Pero en su corazón ardía una duda que no se apagaría nunca más. Capítulo 4. El general se hallaba inquieto. Desde la mañana había sentido el corazón más pesado que de costumbre. Había recibido informes sobre la ejecución y aunque nada en ellos lo sorprendía, cada palabra le producía un malestar extraño, como si en lo más hondo de su ser algo se resistiera a aceptar lo ocurrido. Después del almuerzo, se retiró a su despacho. Se sentó en su sillón de cuero y apoyó la cabeza en la mano. Los documentos estaban sobre la mesa, pero no podía concentrarse. De pronto, recordó la mirada del muchacho cuando revisó el sumario por primera vez. No lo había visto en persona, pero en las actas estaba la descripción: rostro pálido, ojos ardientes, complexión débil. Esa imagen, nacida de unas simples palabras, ahora lo perseguía. Y si en verdad era inocente, y si lo que movía a ese joven no era la maldad, sino el deseo de justicia, pensó. El corazón le dio un vuelco doloroso. Recordó la advertencia del médico. Lo peor de todo son las agitaciones.
Se levantó, caminó por la habitación, trató de convencerse. No soy yo solo cumplo órdenes. Soy instrumento del soberano. La responsabilidad no es mía. Angheder macht sich sein Bett und muss darauf schlafen. Pero en ese instante, como respuesta, resonó en su memoria otra voz, clara, juvenil. Viva la verdad, viva la libertad. El general se estremeció. Le pareció que esas palabras no eran del muchacho, sino de algo más alto, de aquello que durante toda su vida había intentado acallar con reglamentos, uniformes, condecoraciones y solemnidades. Sintió miedo, se sirvió un vaso de agua con coñac, bebió de un trago y se dejó caer pesadamente en el sillón. Todo terminará pronto, se dijo. Lo importante es no pensar, cumplir mi deber hasta el final. Pero el corazón volvió a latir descompasado, más fuerte, más doloroso. El general apoyó la mano en el pecho, jadeó y la cruz blanca en su uniforme se agitó con el movimiento rápido de su respiración. Y una idea, contra su voluntad, brotó en él. ¿Y si mi deber no es obedecer, sino escuchar aquello que arde en mi interior, eso que no se apaga? Capítulo 5. En un pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad, 4 jóvenes revolucionarios se habían reunido la noche siguiente a la ejecución. La habitación estaba pobremente amueblada. Una mesa desnuda, unas sillas desiguales, un icono en la pared y sobre la mesa una lámpara de petróleo que apenas iluminaba sus rostros cansados. Eran muchachos casi de la misma edad que Svetlogup, algunos con barba incipiente, otros con la palidez de los que pasaban más tiempo leyendo que respirando aire fresco. El silencio era pesado, cada uno absorto en su propio pensamiento. Finalmente uno de ellos, de cabellos rizados y mirada ardiente, golpeó la mesa con el puño. ¡Lo mataron! Y nosotros seguimos aquí, callados. ¿Para qué vivimos si no es para vengarlo? Otro, más delgado y de facciones suaves, lo interrumpió con voz baja, pero firme. No es venganza lo que necesitamos. Él mismo lo dijo en el juicio. Lo divino en el hombre no puede ser destruido por una soga. Si respondemos con odio, estaremos negando lo que él afirmó con su muerte. Palabras, palabras, replicó el primero. ¿Qué importa lo divino si nos ahorcan uno por uno? ¿Qué haremos? ¿Esperar hasta que todos estemos muertos? El tercero, un joven pensativo con anteojos, habló entonces. Lo importante es comprender por qué murió. No lo vencieron a él, vencieron a su cuerpo. Su espíritu, su ejemplo, nos obliga a seguir, pero no con la violencia que ellos esperan, sino con la verdad que no pueden sofocar. Hubo un largo silencio. El más joven de todos, apenas un adolescente de rostro aún infantil, murmuró. Cuando gritó «¡Viva la verdad!», yo estaba en la plaza, entre la multitud. Todos guardaban silencio, pero yo sentí que esas palabras me atravesaban como fuego. Desde entonces ya no tengo miedo. Los demás lo miraron. En sus ojos brillaba algo nuevo, distinto del furor de la víspera. Era una calma serena, casi alegre. El revolucionario de cabellos rizados bajó la cabeza. Su puño se abrió lentamente. Sí, dijo en voz baja, no con odio, con verdad. Y la lámpara, parpadeando, iluminó los rostros graves de los jóvenes, como si una llama invisible se hubiera encendido en ellos. Capítulo 6. En la pequeña ciudad de provincias, a cientos de bertas de distancia, una mujer de cabello canoso estaba de pie frente a la ventana de su modesta casa. Miraba la calle vacía, sosteniendo en las manos temblorosas una carta arrugada. Era la última carta de su hijo. La había recibido 2 días antes. La letra era firme, pero el contenido misteriosamente sereno. Decía: «Madre, no llores por mí. Moriré pronto, pero no temo». Ella no comprendía. ¿Cómo que moriría pronto?
¿Qué significaba aquello? Pensaba que quizás se encontraba enfermo o que exageraba. Se había arrodillado ante el icono, rogando a Dios por la salud de su hijo, por su pronta recuperación. Ese mismo día, al caer la tarde, golpearon a la puerta. Entró un funcionario con uniforme. Traía un papel sellado, la madre lo tomó con manos temblorosas. El funcionario murmuró unas palabras, pero ella apenas oyó. Ejecutado por sentencia del tribunal militar, no gritó, no cayó desmayada. Simplemente se sentó en la silla y quedó en silencio, con la carta en la mano. Pasó mucho tiempo así, sin moverse, como si todo lo que era humano en ella hubiera quedado paralizado. Al anochecer, la vecina vino a verla, la halló inmóvil, los ojos abiertos, murmurando apenas: «Escribe que no llore, que no llore». La vecina intentó consolarla, pero ella no escuchaba. Su alma, desgarrada por el dolor humano, buscaba en lo divino un apoyo invisible, y en medio del sufrimiento un pensamiento extraño empezó a crecer en su interior. Si él no temió, ¿por qué temer yo? Si él creyó en la vida eterna, ¿por qué dudar yo? Se levantó, se acercó al icono y se inclinó hasta el suelo. Lágrimas rodaban por su rostro, pero no eran solo de desesperación, sino también de algo más profundo, una fuerza nueva, nacida de la fe que su hijo le había legado con sus últimas palabras. Capítulo 7. En el cuartel, los soldados que habían estado en la plaza durante la ejecución hablaban entre sí. Algunos lo hacían con ligereza, como si hubieran presenciado un simple deber de servicio. Otros callaban. Uno de ellos, un campesino joven de anchas espaldas llamado Stepan, no podía apartar de su mente la escena. Había sostenido la cuerda que cerraba la trampa. Sentía todavía en sus manos la vibración de aquel golpe seco. Cuando sus camaradas comenzaron a bromear, Stepan se levantó bruscamente y salió al patio. Se sentó en un banco de madera, se cubrió el rostro con las manos y permaneció largo rato inmóvil. «¿Qué te pasa?», le preguntó su sargento al encontrarlo. Stepan levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «¿Qué me pasa? Me pasa que matamos a un hombre». «¿Y por qué? No era un asesino, no había matado a nadie. Solo habló y gritó antes de morir: ¡Viva la verdad!». El sargento se encogió de hombros. «Órdenes son órdenes. Nuestro deber no es pensar, sino obedecer». Stepan bajó la cabeza. «¿Y si la orden es contra Dios?», murmuró. El sargento no respondió, dio media vuelta y se alejó. Esa noche, mientras los demás dormían, Stepan permaneció despierto en su catre. Miraba el techo y sentía en su interior una lucha. Lo humano en él le decía: «Cumpliste con tu deber, nada más». Pero lo divino le gritaba: «No mates, no juzgues, no obedezcas al mal». Y comprendió que jamás podría olvidar aquella voz. Capítulo 8. En el gran salón iluminado por lámparas de araña, la esposa del general recibía a varias damas de la alta sociedad. Hablaban de música, de modas de París, de la inminente temporada en la capital. En medio de las conversaciones frívolas, una de ellas mencionó en voz baja el reciente ajusticiamiento. «Dicen que era un joven muy valiente», murmuró la condesa. «Murió gritando algo sobre la verdad». La esposa del general frunció el ceño y alzó la voz para que todas la oyeran. «Valiente, sí, pero también un criminal. Hoy mueren por ideas, mañana habrían muerto inocentes por sus bombas. Mi esposo tiene razón al ser firme. Solo así puede salvarse Rusia». Las damas asintieron con gesto grave, como si compartieran una verdad evidente. Pero en los ojos de algunas brillaba la duda. La esposa del general, viendo aquella vacilación, continuó con tono más exaltado: «Yo misma sufro cuando veo cómo trabaja mi marido, cómo sacrifica su salud por la patria. Pero si no fuera por hombres como él, ¿qué sería de nosotros?
¿Queremos que la canalla nos gobierne? Claro que no, respondió la princesa anciana con voz trémula pero enérgica. Hay que aplastarlos sin piedad. La esposa del general se recostó satisfecha en el sillón. Sentía orgullo por el sacrificio de su marido y lo cubría con palabras solemnes: patriotismo, orden, salvación de la patria. Pero en su interior, cuando quedó sola esa noche, el silencio la envolvió. Se acercó al espejo, vio su propio rostro rígido, los labios finos, y un pensamiento incómodo la atravesó. ¿Y si ese joven no era un criminal, sino un mártir? ¿Y si la verdad estaba de su lado? Sacudió la cabeza con fuerza, como para espantar la idea. Se despojó de las joyas, se puso el camisón y antes de acostarse se arrodilló ante el icono. Sus labios pronunciaron las oraciones de siempre, pero su corazón estaba inquieto. Capítulo 9. El padre Basili, sacerdote de la prisión, había estado presente en la ejecución. Llevaba en la mano la cruz dorada que ofreció al joven condenado antes de que lo condujeran al patíbulo. El muchacho la rechazó con firmeza, diciendo que Cristo había prohibido matar y juzgar, y que por eso no necesitaba sus bendiciones. Aquellas palabras, pronunciadas en el momento supremo, no lo abandonaban. Durante el día, mientras oficiaba un bautizo en la iglesia repleta de fieles, su voz temblaba. En la noche, cuando leía las oraciones, recordaba los ojos claros del joven y su grito final: «¡Viva la verdad! ¡Viva la libertad!». Intentaba convencerse. Hizo bien en morir. Era un rebelde, un enemigo del orden. La iglesia siempre ha estado al lado del poder legítimo. Mi deber es sostener la autoridad para evitar la anarquía. Pero otra voz más íntima le respondía: ¿no fue Cristo quien dijo: «No resistáis al mal con la fuerza»? ¿No enseñó a perdonar, a no juzgar, a no matar? El sacerdote luchaba consigo mismo. Se sentía desgarrado entre lo humano, la obediencia a la jerarquía, a la tradición, al poder y lo divino, la pureza de las enseñanzas de Cristo que el joven le había recordado. Una noche no pudo más. Se levantó, encendió una vela y abrió el Evangelio. Le salieron al encuentro las palabras: «Al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Señor», exclamó, «perdóname, he bendecido lo que tú condenaste, he callado donde debía hablar, he justificado la muerte en tu nombre». Y desde aquella noche, aunque siguió vistiendo la sotana y cumpliendo las ceremonias, algo cambió en él. Ya no podía pronunciar oraciones por los poderosos sin sentir un peso en el corazón, ni podía bendecir una espada sin recordar la soga que había estrangulado al inocente. Capítulo 10. En una aldea lejana, junto al fogón encendido, unos campesinos conversaban después de la jornada. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, contaba las noticias que había oído en el mercado: que en la ciudad habían ahorcado a un estudiante, acusado de querer derribar al zar. Los demás escuchaban en silencio. Finalmente habló un campesino joven, de manos encallecidas por el arado. Dicen que murió gritando: «¡Viva la verdad!». ¿Por qué lo matarían si hablaba de la verdad? El anciano suspiró. «Así ha sido siempre, hijo. Al que dice la verdad lo persiguen. También a Cristo lo crucificaron por hablar la verdad». Otro campesino, más práctico, replicó: «¿Y qué podemos hacer nosotros? Somos gente pequeña. Lo nuestro es sembrar y cosechar, pagar el tributo y callar». El joven no respondió de inmediato. Miraba el fuego, pensativo. «Callar», dijo por fin. «¿Y hasta cuándo? Si seguimos callando, siempre matarán a los que hablen por nosotros». Los hombres se miraron entre sí. Nadie contestó. Afuera, en la oscuridad, ladraban los perros. Dentro, solo el crepitar del fuego rompía el silencio. El anciano, tras un largo rato, murmuró con voz grave: «Lo divino está
en que no se puede callar para siempre. Algún día, aunque sea en uno solo de nosotros, arderá la verdad y entonces ya no habrá cadenas que la detengan. Los campesinos bajaron la cabeza y en medio de la pobreza y la resignación, aquella frase quedó flotando en el aire como una semilla invisible. Capítulo 11. En distintas casas, en distintos lugares, aquella misma noche, hombres y mujeres pensaban en lo sucedido. El general, recostado en su sillón, repetía en silencio las palabras con que se consolaba. Cumplí mi deber, fui fiel al soberano, no soy yo, es la ley. Pero en lo más profundo de su corazón ardía una punzada que no podía acallar. El juez joven, en su dormitorio, no lograba conciliar el sueño. Escuchaba la respiración tranquila de su esposa y el rumor lejano de los coches en la calle, y se decía a sí mismo, hemos matado a un inocente. Cada vez que cerraba los ojos veía la soga tensándose. El sacerdote, arrodillado frente al Evangelio abierto, repetía entre lágrimas, no matarás, no juzgarás, ama a tu enemigo. Y sentía que toda su vida de obediencia a la autoridad se derrumbaba como castillo de arena. El soldado Estepán se revolvía en su catre, oía las palabras de sus camaradas que justificaban la obediencia, pero en su interior una voz fuerte y clara decía, Dios no quiere sangre, no mates por órdenes de los hombres. La madre en su aldea, con la carta arrugada en las manos, murmuraba, no llorar, no llorar. Él no temió, yo tampoco temeré. Y en medio del dolor, la fe le daba fuerzas. Los revolucionarios, reunidos en el cuarto pobre, guardaban silencio. Habían discutido, se habían exaltado, pero al final comprendían que la voz de su amigo muerto era más fuerte que todas sus disputas, no con odio, sino con verdad. Los campesinos alrededor del fogón callaban también. Cada uno pensaba en lo suyo, en la tierra dura, en los impuestos, en los soldados que vendrían otra vez a exigirles tributo. Pero las palabras del anciano quedaban resonando. No se puede callar para siempre. Y sobre todos, como un eco invisible, flotaban las últimas palabras de Svetlogub en el patíbulo. ¡Viva la verdad! ¡Viva la libertad! Las escuchaban los que habían firmado su muerte, los que la habían ejecutado, los que la habían presenciado y los que apenas habían oído rumores. Nadie podía arrancárselas del corazón, y así lo humano, leyes, decretos, obediencias, miedos, trataba de imponerse, pero lo divino, que había brillado en la voz de un solo joven al morir, comenzaba a crecer en todos como una luz que ninguna fuerza podía apagar. Epílogo. Los hombres creen que gobiernan la vida con leyes, con ejércitos, con prisiones y patíbulos, pero todo lo humano es pasajero. Hoy parece fuerte, mañana se desvanece como polvo. Lo divino, en cambio, no necesita de bayonetas ni de decretos. Habla en silencio, en la conciencia de cada hombre. A veces parece débil, oculto, olvidado, pero basta que una voz lo proclame con sinceridad y despierta en miles de corazones. Así fue con Cristo, crucificado por predicar el amor. Así fue con todos los que murieron por la verdad. Y así fue con Svetlogub, el joven que murió en la horca gritando, ¡viva la verdad! ¡Viva la libertad! El general con sus condecoraciones, el juez con su toga, el sacerdote con su cruz, el soldado con su fusil, la esposa orgullosa con sus palabras solemnes. Todos intentaron justificar lo humano, pero ninguno pudo apagar lo divino que brilló en el condenado. Y aunque su cuerpo fue destruido, su espíritu quedó vivo, más vivo que antes. Lo escucharon los poderosos, lo escucharon los pobres, lo escucharon los que lo amaban y también los que lo odiaban, porque lo humano mata, pero lo divino resucita. Lo humano oprime, pero lo divino libera. Lo humano miente, pero lo divino revela la verdad. Y llegará el día en que los hombres
cansados de obedecer lo perecedero, volverán la mirada hacia lo eterno. Ese día ya no habrá verdugos ni jueces que condenen, ni generales que firmen muertes, ni madres que lloren hijos inocentes. Ese día lo divino reinará sobre lo humano. Hasta entonces cada hombre lleva dentro la elección, servir a lo humano que perece o alzarse con lo divino, que no muere,